término, deseo darles la bienvenida a los participantes y presentar el tema y a los integrantes de la mesa. El simposio que desarrollaremos, cuyo título es CRISPR-Cas9, la visión ética, biológica, filosófica, social, pretende una mirada multidisciplinaria sobre las nuevas técnicas genómicas, con especial énfasis en la edición genética. Nos acompañan el doctor Enrique Kreff, ingeniero agrónomo, doctorado en Ciencias Agrarias por la Universidad Nacional de Rosario, quien nos presentará el tema Nuevas técnicas de mejoramiento aplicadas a cultivos de importancia agrícola. A continuación, la doctora Ángela Solano, a quien todos conocemos, actual presidenta de nuestra Sociedad Argentina de Genética y coordinadora del Nodo Argentino del proyecto Varioma Humano. Ella nos expondrá el tema Responsabilidad Social y Solidaridad en los Datos Genéticos. En último término, me encargaré de los aspectos relativos al abordaje bioético en investigación genómica, asunto en el que he estado trabajando durante largos años en instituciones nacionales y extranjeras, entre otras en el Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Al finalizar las exposiciones, haremos el intercambio entre los participantes y los expositores. Gracias, Elba, por la invitación a participar de este simposio, que es un tema candente en el mundo, y me alegro de que lo quisieras incluir en el Congreso, porque nos da como una conexión con un tema ético en el aspecto humano muy importante a tener en cuenta. Lo que yo me voy a dedicar es a la responsabilidad social y solidaridad en los datos genéticos, porque es muy crítico saber cómo se regulan la protección de datos en las personas. Así que la visión va a ser un poco distinta de la que tuvimos y la que vamos a tener, pero seguramente útil para la comprensión de la aplicación del conocimiento de los datos genéticos. El Nodo Argentino, que lo comenté en otra presentación, hace 4 años funcionando, colecta variantes genéticas de todo tipo y de todo el país, y las deposita en la LOVD, que es Leiden Open Variation Database, y tenemos además, bueno, el presidente del Human Variome Project es el profesor Dr. Sir John Byrne, que nos visitó, es el presidente ejecutivo, que nos visitó el año pasado, de Newcastle, de Inglaterra, excelente profesional y persona, realmente nos dio unas clases excelentes y nos dio mucho estímulo y mucho apoyo para el Nodo Argentino del Human Variome Project. Esta es la reunión que hicimos el año pasado en la AMA, donde estamos con Johan Den Dunen, Florencia Giliberto y John Byrne, en el workshop que hacemos anual del Nodo Argentino, del Human Variome Project, y que la Asociación Médica siempre nos permite compartir con tanta solidaridad, y que fue realmente excepcional. Les digo, fue una reunión muy grande y con mucho entusiasmo. Así que estamos muy contentos de compartir las variantes, porque es la forma más generosa y democrática que hay para que sean el rol científico que cumple la detección de las variantes se lleve a cabo. Fíjense la importancia que tiene depositar los datos. Estos son los datos, por ejemplo, de una de las tantas tablas que le enviamos a Johan a la LOVD. Y la importancia clínica es no, pero fíjense la segunda columna, donde la frecuencia es muy variable, 4, 116, 392, 390, etc. Y
la coexistencia con variante patogénica es en casi todas sí. Y al lado está con cuántas veces coexiste con variante patogénica. ¿Para qué están estas columnas? Porque si hay una variante patogénica que en la población no ashkenazi tienen una frecuencia de 1 en 400 a 1 en 800, muy difícilmente una variante pueda tener también patogenicidad y coexistir, porque es muy baja la frecuencia. Pero además, la cantidad de veces que están repetidas y en coexistencia, definitivamente todas estas variantes no tienen importancia clínica en nuestra población por las veces que se lo ve. Ahora ocurre que, por ejemplo, la que le encontramos una vez y que no había variante patogénica en ese único paciente, ¿cómo hacemos para definir si es o no patogénica? Y aquí viene de vuelta la gran ayuda de las tablas de las bases de datos internacionales, donde en una base, en una determinada población, estuvo definida como benigna y por lo tanto no tenemos preocupación en esa variante. La que son 4 también está en otra base de datos y como benigna. O sea que estas son todas variantes que con ayuda de las otras tablas, bases, y con los datos de nuestras bases y la frecuencia que hay, no hay ninguna duda de que hemos contribuido a la definición de la benignidad de un montón de variantes. El tema está en las noveles que les expliqué, que son muchas, 1/4 de las que detectamos. Ahora muchas menos porque ya hay mucho más conocimiento. Entonces, si la novel coexiste con una patogénica, realmente puede llegar a quitarle mucho valor de tendencia a patogenicidad. Cuando no coexiste, hay que hacer todos los estudios bioinformáticos que correspondan y así de a poco algunas se van a dilucidar y otras no. Pero ustedes se imaginan que si nosotros tenemos una variante en nuestra población que la detectamos 21 veces y una de ellas con coexistencia, no hay ninguna duda que agregamos al mapa de las bases internacionales una variante que definitivamente es benigna. Esto es para insistirles qué útil es y qué gratificante es el depositar en las bases de datos, que así luce la LOBD. Y atención que aunque es un sinónimo, según donde esté ubicado, puede alterar el sitio de splicing, o sea que no necesariamente una variación que no cambie el aminoácido es necesariamente benigna. Tenemos algunos casos donde al estar en el sitio donante o en el sitio aceptor, cambia el splicing y por lo tanto, aún no cambiando el aminoácido, altera el corte y empalme de los exones. Tantas variantes hemos depositado que tenemos nuestra página argentina en la LOBD, simplemente para tener todas las variantes que hemos depositado en un lugar, porque están por supuesto incluidas en la base general LOBD. Cuando un país contribuye con muchas, tenemos el gran beneficio de tener todas las argentinas juntas. Ahora ustedes fíjense qué útil que es esto para la parte solidaria del depósito de variantes. En el BRCA Challenge, que es una reunión de BRCA, en el caso específico a pacientes con cáncer de mama ovario, el depositar las variantes contribuye a mejorar el cuidado de las pacientes con riesgo de cáncer de mama y ovario en todo el mundo, compartiendo las variantes genéticas reportadas. Y es muy importante estresar que este trabajo es absolutamente voluntario, o sea, no hay ningún sueldo específico destinado a construir todo lo que se va a depositar. A medida que se detectan, se envían por mail y se depositan. Y lo mismo Johan, que si bien, por supuesto, en el primer mundo, esto está en Holanda, tendrán un subsidio mínimo para toda la infraestructura, el trabajo, la filosofía, todo esto es voluntario. Y justamente en una de las reuniones del BRCA Challenge, una paciente contó la historia atrás de los datos.
Y esta paciente era portadora de esta mutación que dice acá. Y fíjense que inició la presentación rindiéndole homenaje y agradeciéndole a Rosalind Franklin porque murió joven de cáncer de ovario y no pudo recibir el premio Nobel justamente por haber fallecido. Y tiene esta foto de Rosalind que decía: ciencia y vida cotidiana no pueden y no deberían ser separadas. Así que, son estas cosas gratificantes de compartir los datos. Tampoco podemos dejar de ignorar la gran contribución que hizo Angelina Jolie declarando al mundo que se hizo la mastectomía preventiva y la cirugía de disminución de riesgo con los ovarios por ser portadora de una de las peores mutaciones, y ella es sana. La verdadera cirugía protectora es la que nunca desarrolló enfermedad, y el estudio se lo habían hecho a su mamá y ella heredó la misma mutación como también su tía, ambas fallecidas para cuando ella decidió hacerse las cirugías preventivas. Y otro momento histórico definitivo fue la historia del cáncer de mama de la primera dama Betty Ford, que ella habló abiertamente de su mastectomía en el año 74, y fue también una gran alerta de que la mastectomía por ahora es una solución absolutamente fuerte, pero que hay que poner en el costo-beneficio en evaluación. Y además, si bien hay personas que no les interesa la cirugía plástica, las plásticas actuales son espectaculares. Yo siempre comento que al inicio yo empecé hace 30 años con esto, a las charlas de cirugía de mama, y por poco me desmayo como quedaban. Pero no porque pensara ser cirujana, sino que simplemente quería ver el resultado de lo que nosotros dábamos, a qué conducía. Y ahora, en cambio, son espectaculares, tienen en buenas manos. Por supuesto que es mejor no tener ninguna variante patogénica, pero en buenas manos es espectacular cómo queda. Y la otra alerta, para que uno tenga bien en cuenta con qué mutaciones se puede accionar, son los DTC laboratorios, que son al menos estos que están ahí mencionados: 23andMe, Color.my, MedLab, Positive Biosciences, que en algunos medios nuestros lo utilizan como diagnóstico y que no serían adecuados. Esta es la carta a los lectores que mandé en respuesta al artículo de Aldana Valdés, que publicó que los clientes, lo que está en amarillo, pueden elegir 2 servicios: conocer su ascendencia o agrandar el combo y agregar la posibilidad de saber si tienen mutaciones genéticas asociadas a enfermedades, que es algo que se agregó recientemente para el panel Ashkenazi, y yo contribuí con que esto último puede confundir a los usuarios y complicar a los médicos, porque tienen que solicitar un nuevo examen con calidad diagnóstica para certificar el resultado que los habilitaría a tomar una decisión clínica. Muy gentilmente La Nación publicó esto, y yo creo que contribuye a la genuinidad de los resultados genéticos. Ustedes saben que hay 2 tipos de variantes patogénicas, y es muy importante en CRISPR-Cas9 el conocer en dónde tenemos que aplicar la corrección, porque la mutación somática, que aquí lo asocia a cáncer, pero porque es nuestra mayor abundancia de estudios, está presente en el tumor, es responsable del tumor y se expresa en el tumor, pero cuando se tiene que hacer una corrección se hace solo en el tumor. Sin embargo, aún siendo en seres humanos, habría que estudiar bien el caso. No soy para nada una experta en evaluar los riesgos de el procedimiento en somático, pero obviamente es un procedimiento que puede reparar muchos defectos que se hayan desarrollado en algún tejido, porque esta mutación somática, aparte de la selección del tratamiento y de la respuesta, permite el pronóstico, pero la reparación permitiría eventualmente la curación. Pero insisto, no tengo idea de las limitaciones del procedimiento en somático. Lo que sí no tengo duda es que no se puede usar en germinal,
porque la línea germinal solamente se puede alterar en un embrión y eso está absolutamente cuestionado en todo el mundo y en todos los congresos. Se hacen encuestas para la opinión de los científicos y más del 90% opinan que no hay que hacerlo. La línea germinal es la que está presente en todas las células del organismo, incluida la mitad de las gametas, y es responsable de la alta predisposición a las enfermedades autosómicas dominantes y se expresan en todos los órganos blancos, por lo cual la mutación germinal no es factible de ser aplicada en los seres humanos. La nomenclatura de la alteración tiene que estar perfectamente corroborada porque la denominación correcta permite ubicar unívocamente una determinación y el C punto es la denominación que es universal y indubitable. El cDNA está asociado a un determinado transcripto y por lo tanto la denominación es la súper precisa. En cambio, lo que hay que tener mucho en cuenta es que qué se hace para llegar a la información de la variante a ser informada, porque fíjense todos los campos que tenemos para poder definir del secuenciador automático, el secuenciador masivo en paralela, todos los campos que tenemos que tener para definir perfectamente la variante que está alterada y con eso recién nos ponemos a trabajar para elaborar el informe. Así que es muy delicado ubicar la variante, sea somática como germinal. Se confirma por la valiosa metodología de Sanger que permite perfectamente definir la heterocigosidad, la T roja y la A verde, permite definir que es una heterocigosidad TA, se busca el efecto en la bibliografía y se define el efecto fenotípico si es que se conoce poco o no se conoce. Se hace el informe y lo que nosotros tenemos que resumir con todos estos informes asociados a la edición genética es que los antecedentes mínimos de 2019 es que el paper adopta una moratoria en ediciones germinales heredables. Las academias, las sociedades, quiere decir en este caso, tienen un plan para las ediciones de Germline y NIH soporta todas las llamadas a moratoria, o sea, suspensión, ¿no?, del uso clínico de la edición en líneas germinales. Todo esto fue publicado en Nature en marzo de 2013 y de 2019, el 13 de marzo de 2019, y llaman a una suspensión de todos los protocolos en edición germinal. Sin embargo, un poco antes, el genetista chino Jiang Hui sorprendió recientemente, dice el artículo, cuando en Hong Kong nacieron los 2 primeros bebés a quienes les modificó genéticamente el embrión en resistencia al SIDA. Sin embargo, lo publicó después de que nacieron y se pudo detectar que la edición no fue exactamente la esperada, o sea, que si bien la técnica tiene 98-99% de eficiencia, o lo que haya podido indicar nuestro experto, el doctor Kreff, en humanos tiene que haber 100% todo el tiempo, de lo contrario no podemos generar este tipo de experimentos. La edición en genes humanas, cualquier nación que considere moderar la edición del genoma humano debe incorporar los principios y las responsabilidades que emanan en sus estructuras y en sus procesos regulatorios, promover el bienestar, tener los cuidados necesarios, el respeto por las personas, la cooperación transnacional, la justicia, la ciencia responsable y la transparencia. Yo sé que Elba va
expresar, a expandir todos estos conceptos, pero esto es la última diapositiva de un seminario que tuvimos en edición en seres humanos relacionados a las técnicas de NGS, y por eso lo quise compartir con ustedes. Muchas gracias. Antes de comenzar mi disertación, tomaré solo un minuto para hacer un recuerdo a modo de homenaje a la memoria de Rosalind Franklin, pionera en el descubrimiento de la estructura del ADN. Es que el 25 de julio pasado, cuando todos nosotros estábamos ocupados en plena preparación de nuestro congreso, se cumplían 100 años de su nacimiento. Rosalind, cuyo trabajo sobre cristalografía de rayos X permitió el descubrimiento de la estructura del ADN, quedó injustamente relegada de los honores que le hubieran correspondido por la conducta innoble de quienes, siendo sus colegas en el laboratorio, utilizaron, sin su conocimiento, las fotografías de sus trabajos para construir el modelo que los conduciría al premio Nobel. Su vida, la no casual ausencia de su nombre en la publicación original sin siquiera un agradecimiento al pie, y aún su temprana muerte, nos ubican frontal y crudamente en aspectos no menores de la bioética en investigación científica. La ética no se reduce a la mesada del laboratorio, también es un asunto que concierne a la consulta de quienes investigan, y también a su conducta. A Franklin le debemos nada menos que el punto de partida del que tal vez fue el descubrimiento fundante de todo aquello en lo que hoy nosotros estamos trabajando. Sea este nuestro modesto homenaje a esta gran mujer. Ahora sí, vamos a nuestro tema. Antes que nosotros no existía la ciencia. Esta novedosa capacidad nació con el ser humano. Nosotros, los recién llegados, tuvimos por primera vez el privilegio de preguntarnos los qués y los porqués de todo aquello que ocurría en nuestro entorno. Poco a poco fuimos enriqueciendo la función del pensamiento, aprendimos a elaborar generalizaciones a partir de la observación sistemática de hechos particulares, y así con nosotros ocurrió el nacimiento de la racionalidad. Sin embargo, aquello que nos caracterizaría definitivamente no se limitaba exclusivamente a la racionalidad. La otra gran novedad consistió en la original sabiduría para discernir lo bueno de lo malo, más allá del premio o del castigo. Surgió también la conciencia moral. Serían entonces la razón y la conciencia moral las que marcarían nuestra gran divergencia con los seres vivos que nos precedieron. Fuimos capaces de crear la ciencia. ¿Cuáles son entonces los principales atributos y el concepto de aquello que hoy consideramos ciencia? Platón decía que el saber o episteme, que constituye el eje de la ciencia, requiere tres condiciones: creencia, verdad y prueba. Esto significa que quien formula un enunciado científico debe creer en él, que la afirmación debe ser verdadera y que habrá que lograr la forma de probar la veracidad de lo afirmado. Hoy, 25 siglos después, este es precisamente el concepto actual de ciencia. Hipótesis que requiere prueba y prueba para la verificación o falsación de la hipótesis. Sabemos bien que el conocimiento científico se expresa por medio del lenguaje. Karl Popper, el fundador del racionalismo crítico, llegó a decir que el conocimiento solo es tal cuando se lo comunica. Vamos a profundizar un poco el concepto. Si lo analizamos detenidamente, deberemos admitir que el lenguaje juega con respecto a la ciencia
un papel que va más allá, que trasciende el de simple vehículo del saber, el de solo transporte del concepto. Cuando el conocimiento adopta una forma lingüística, sale de la intimidad del que conoce y adquiere inmediatamente el carácter de público. Deja de ser un asunto privado, se comunica, se comparte el conocimiento. Esta es una de las razones por las que la ciencia otorga al lenguaje un papel fundamental. Con el lenguaje, el saber se hace un asunto público. Este hecho no nos puede pasar inadvertido desde que la eventual manipulación del lenguaje muchas veces tiene consecuencias que exceden el terreno del conocimiento, llegando a corresponderse con asuntos que atañen a la valoración ética, en cuestiones vinculadas con la salud. Es posible hoy encontrar numerosos ejemplos de manipulación del lenguaje por parte de quienes fomentan las confusiones entre lo necesario y lo urgente, lo caro y lo bueno, lo más nuevo y lo más adecuado, tal como ocurre en otros ámbitos del quehacer humano. En el conocimiento científico, pero también en la comunicación del saber, residen las razones por las que hoy todo emprendimiento en el terreno de la ciencia y específicamente en el de la medicina humana requiere del análisis de las regulaciones y los límites legales y éticos y del estudio de los fundamentos de dichos límites. Veamos entonces cuál es la diferencia esencial entre pautas éticas y normas jurídicas en investigación científica en humanos. Edmund Pellegrino pone luz sobre el asunto cuando afirma que las legislaciones jurídicas constituyen un marco regulatorio que persigue objetivos de mínima para una adecuada convivencia en sociedad, objetivos de mínima, en tanto que los compromisos éticos apuntan a objetivos de máxima para un mayor bienestar de la persona. Ahora bien, ¿ética y moral son la misma cosa? Adela Cortina sostiene que la moral está constituida por un conjunto de códigos o juicios orientados a regular los comportamientos de los hombres, tanto a nivel individual como en la esfera de lo social. La moral responde a la pregunta ¿qué debo hacer frente a un hecho o a una disyuntiva concreta? La ética, por su lado, se sitúa en un segundo nivel de reflexión. Su objetivo es debatir aquellos juicios y códigos de la moral para dar razón de ellos. La ética responde a la pregunta ¿por qué debo hacer esto y no aquello otro? En este marco, ¿qué papel juega la técnica? ¿También es objeto del alcance de normas éticas y jurídicas? Ya mencionamos que la filosofía nos dice que la ciencia es aquel aspecto del saber humano constituido por un conjunto de conocimientos objetivos y además verificables. Por su parte, la técnica constituye una destreza que se emplea para llevar a cabo un proceso destinado al conocimiento. Solo una destreza. Aunque parezca una obviedad, debemos recordar que las técnicas son éticamente neutras. Todo depende del manejo que de ellas se haga. ¿Qué se supone entonces con respecto a la medicina como rama de la ciencia y en relación con la técnica? Medicina es ciencia, que indudablemente también se vale de la técnica, pero no es solo ciencia y técnica, también es servicio, y todo servicio humano presupone un espíritu de solidaridad social. Aquí aparece un primer elemento nuevo. Sin dudas, este elemento está relacionado con el carácter y el significado particular diferente de Homo sapiens con respecto a los otros seres vivos, la solidaridad. Y este carácter que nos diferencia de la naturaleza animal propiamente dicha, también otorga un sentido único
a nuestro quehacer médico, incluyendo el manejo de la técnica. Sabemos que la genómica también tiene su incumbencia en la medicina. La aplicación de técnicas genómicas en este quehacer incluye diferentes objetivos que definen aspectos secuenciales. Por un lado está la investigación y en segundo término está la aplicación clínica. Sin duda son compartimentos estrechamente vinculados pero diferentes. Y la principal razón de esta diferencia radica en aquello que llamamos las intenciones. ¿Cuáles son estas intenciones? Claramente, la investigación tiene una investigación particular que es el conocimiento. La investigación es para el conocimiento. El conocimiento se legitima en este caso en su aplicación clínica, cuya intención es el beneficio. El conocimiento por el conocimiento en sí poco significa en medicina en el aquí y ahora del enfermo. Reitero, el conocimiento se legitima en medicina en su aplicación, que es el beneficio. Y es precisamente a partir del beneficio cuando surge con fuerza el mandamiento hipocrático. Primum non nocere, primero no dañar. Esta es la regla primera siempre. Nuremberg, Helsinki y Belmont son los nombres con los que se conocen tres de los más relevantes consensos en la regulación bioética de la investigación médica. En ellos se fundamentan los principios de autonomía, beneficencia y justicia, y se establece la condición irrenunciable del respeto por la dignidad humana, cuyo punto de partida debe ser el respeto por la vida. En una reunión celebrada en California en febrero de 1975 y conocida como la Conferencia de Asilomar, un grupo de científicos decidió que era necesario establecer un control estricto sobre el uso de la técnica experimental que permitía el trasplante de genes de un organismo a otro. El objetivo principal era discutir los riesgos biológicos presentados por la tecnología de ADN recombinante de reciente aparición. Por entonces, solo era posible la modificación genética de microorganismos. Sin embargo, la conferencia estableció una moratoria sobre la modificación genética en el ser humano. En la declaración de Asilomar se establecía que la modificación genética de células germinales y embriones no eran procedimientos éticos. 40 años después, en diciembre de 2015 se celebraba en Washington la Cumbre Internacional sobre Edición Genética Humana. Las conclusiones puntualizaban que existen promisorias y valiosas aplicaciones de la edición genética dirigidas a alterar secuencias genéticas de células somáticas y que no se transmiten a la descendencia. Y agregaba, la técnica de edición genética despierta grandes esperanzas, pero también muchos y profundos interrogantes bioéticos. Habían transcurrido solo 3 años desde estas declaraciones, cuando el 28 de noviembre de 2018 se presentaba el conocido experimento en embriones humanos en la segunda Cumbre Internacional sobre Edición Genética del Genoma Humano en Hong Kong. El rechazo internacional fue prácticamente generalizado. El trabajo titulado Nacimiento de gemelas después de la edición genética para la resistencia al VIH y sometido, entre otras, al juicio de la revista Nature, aún permanece inédito. No puedo dejar de traer el pensamiento de Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano,
y del NIH cuando hizo referencia al asunto. El NIH no financiará ningún uso de tecnologías de edición genética en embriones humanos. Aún persisten argumentos contrarios al compromiso de esta actividad. Entre ellos están serios e inconmensurables asuntos de seguridad, interrogantes éticos que involucran alteraciones en el linaje germinativo que afecte a las próximas generaciones sin su consentimiento, y la actual falta de aplicaciones médicas que justifiquen el uso de la CRISPR-Cas9 en embriones. Muchos otros documentos internacionales expresan la existencia de un consenso generalizado en contra de la edición genética germinal y en embriones humanos. Pero también existe consenso respecto de que esta técnica podría ser útil en la aplicación somática en enfermedades en que se demuestre su eficacia. Afortunadamente, las cosas comenzaron a presentar otro perfil hace apenas un año. El empleo terapéutico de edición genética somática en humanos tiene por estos días una de las primeras oportunidades de mostrar la eficacia del procedimiento y también su seguridad en el trabajo realizado en la Universidad de Oregon en pacientes con amaurosis congénita de Leber, que es una forma hereditaria de ceguera. El procedimiento consiste en la inyección intraocular de un virus diseñado ad hoc para reemplazar un segmento del gen mutado. Aún es prematuro para aventurar conclusiones con respecto a la respuesta, pero se espera con buenas perspectivas que el procedimiento permita restaurar, aunque sea parcialmente, la visión de los afectados. Ensayos preliminares de edición genética somática se están llevando a cabo asimismo en la Universidad de Pensilvania sobre pacientes con cáncer, especialmente mieloma múltiple y sarcoma. Ya no tenemos dudas respecto de que la edición genética promete esperanzadores beneficios en relación con la medicina humana. Sin embargo, esto requiere siempre, en primer término, el respeto por la vida aún incipiente. Y aquí surge con fuerza el tema sobre el que nos acaba de hablar Ángela. Son realmente buenas noticias. Compartir variantes, reducir enfermedades, es el lema del nodo argentino del proyecto Varioma Humano. Lo sabemos bien. Antes señalamos que medicina es servicio y servicio solidario. El proyecto Varioma Humano es un ejemplo de la gestión de Big Data al servicio solidario y gratuito del conocimiento científico en enfermedades humanas, especialmente en cáncer. Conocer y compartir gratuitamente variantes podría ser el primer paso en un prometedor sendero hacia la implementación de edición somática como recurso en la prevención en salud y eventualmente también, ¿por qué no?, en la terapéutica. Muchas gracias. ¿Por qué no? Elba, buenas tardes. Listo, Elba. Ya estamos. Muchas gracias. Vamos ahora a comenzar a responder algunas de las preguntas que nos han llegado y ya mismo le vamos a formular a Enrique algo que nos pregunta el auditorio. Va la pregunta. Sí.
Se escucha, sí, se escucha, Elba. ¿Cuál sería la pregunta? Hacé la pregunta. Doctor Kreff, ¿actualmente se comercializan cultivos editados en Argentina? ¿Actualmente se comercializan cultivos editados en Argentina? ¿Cómo es la regulación? La estoy haciendo. Sí, está bien, sí, sobre la primera pregunta, si hay cultivos editados comerciales, yo le puedo responder, dado que esa información puede ser confidencial de las diferentes empresas, le puedo responder por la empresa Corteva. Actualmente no tiene ningún producto de los que está comercializando Corteva, ya sea en cultivos como por ejemplo sorgo, girasol, soja, maíz. Ninguno de los productos que tenemos comerciales se obtuvo por edición génica. Sí hemos tenido productos que tienen la aprobación de Conavia en cuanto a que no son considerados regulados, como el maíz WOXI, pero actualmente no tenemos productos comerciales en Argentina. Y con respecto a la regulación, la otra pregunta, a nivel mundial hay alguna diferencia entre lo que es Europa, Nueva Zelanda, en la opinión sobre si la edición génica se puede considerar una técnica regulada o no regulada, con respecto a la opinión que tienen otros países, como pueden ser países de América como Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, donde en estos últimos países la edición génica es considerada que genera productos que no son transgénicos. Es decir, que uno tendría que evaluar cada producto en cada país, de acuerdo a la regulación, cuál sería la respuesta en cuanto a si es transgénico o no es transgénico. En el caso de Argentina se realiza una evaluación de cada producto y, como le mencionaba, en el caso del maíz WOXI de que presentó Corteva, fue considerado no transgénico. ¿Alguna otra pregunta, Elba? Elba, ¿alguna otra pregunta, Elba? La siguiente pregunta es para Ángela. La siguiente pregunta es para Ángela. Sí. Para Ángela. ¿Cuál es la importancia de reportar variantes benignas? Es una pregunta buena, porque uno en general tiende a pensar que lo que hay que reportar es lo maligno, y resulta que hay que reportar ambos, porque tener la seguridad de que una variante es benigna es justamente descartar que no hay que considerar que puede ser responsable de alguna patología. Por supuesto, mucho menos de la edición, que es lo que nos convoca en esta reunión. Por eso es muy importante compartir las variantes, porque si ustedes recuerdan, hay un caso que nosotros encontramos una sola vez una variante y ninguna vez más. Entonces puede ser la duda de que se deba a una variante patogénica, y buscándola en las bases de datos, en otro lugar la habían reportado como benigna. Esa benignidad nos hizo ahorrar un montón de trabajo y de dudas, y es tan importante como la malignidad. Esto es como cuando uno busca una variante familiar en una familia con variante patogénica detectada, que solamente nos concentramos en ver, no siempre, pero quiero decir, lo más común es ver qué hacemos con los portadores, y nos olvidamos lo importante que es el que nos da normal, porque le quitamos la ansiedad y la angustia de tener la predisposición a la enfermedad. Entonces son las dos caras, patogénica y benigna, tan importantes una como otra. Muchas gracias, Ángela. Ahora voy a formular otra pregunta. Voy a esperar un segundo porque tengo una superposición de textos
Voy a esperar un segundo y voy a formular una pregunta que responderé personalmente. ¿Qué ocurre si en una investigación clínica determinada se satisfacen los requerimientos legales y no totalmente los bioéticos? La institución y los responsables serán pasibles de los objetivos y eventualmente de las sanciones por parte de las autoridades pertinentes. En materia de ética y de bioética me estoy refiriendo puntualmente a los comités respectivos. Y en materias que van más allá de lo ético, podrían ser responsables de sanciones legales. Vamos a ir a una nueva pregunta que también parece que está referida para Ángela. ¿Cómo evalúa la correcta nomenclatura cuando hay que identificar una zona del gen? Es una pregunta muy importante también, porque las reglas de nomenclatura se actualizan permanentemente y los que trabajamos definiendo alteraciones genéticas las tenemos que tener definitivamente en cuenta, porque hay que tener bien claro que la nomenclatura identificatoria de una variante es el C punto, o sea, el cDNA, porque está siempre, no hay manera que no lo esté, asociado a un transcripto. Y esto es tan importante porque como van avanzando el conocimiento de cuáles son los exones activos, los exones que no corresponden a ser traducidos en la proteína, el inicio del gen puede haber cambiado. Entonces, de un transcripto a otro, la misma denominación puede incluso cambiar de exón. Eso tiene una doble contribución, una doble importancia crítica. La primera, que cuando nosotros evaluamos en una familia quiénes portan o no la variante patogénica, podemos estar evaluando otro exón y les decimos que no la tienen y la tienen. Por eso hay que permanentemente corroborar la nomenclatura genética y se hace únicamente con la reacción de Sanger. Y la otra es que en las bases de datos siempre se supone, además cada vez más, porque existen los curadores de genes, tenemos la gran alegría de que una de nuestras integrantes va a ir a devenir curadora con Johan Den Dunen, curan los genes, la nomenclatura de los genes antes de ingresarlas a las bases de datos. O sea que es muy importante conocer las reglas de nomenclatura, actualizarlas y corroborar la nomenclatura antes de informarla con la reacción de Sanger. Tengo una pregunta más que también me la voy a responder personalmente. La pregunta dice, ¿cuál es la competencia de la ciencia en la eventual decisión de CRISPR-Cas en un embrión, en células germinales o en enfermos adultos o niños?
Bueno, en primer término recordemos aquello que dijimos de que la ciencia es conocimiento en función del beneficio. Lo que dijimos para genómica en particular constituye un principio para la ciencia en términos generales. La ciencia es conocimiento en función de beneficio. En consecuencia, y además, si no existe consentimiento informado, no existe competencia para actuar. Esto ocurre con el embrión para sí y para su propia descendencia eventual, y tampoco existe competencia para quienes serían provenientes de células germinales intervenidas. En el caso de pacientes, es necesario establecer claramente el consentimiento informado, es imprescindible el consentimiento informado, que requiere previamente una cuidadosa evaluación de riesgos. Solo así podría haber eventualmente competencia para actuar. Bueno, estas son por ahora las preguntas que tenemos. No sé si hay alguna más. Estamos con todo gusto dispuestos a responderlas. Muchas gracias, entonces. Enrique, espera, Elba, que le quiero hacer una pregunta a Enrique. Enrique, perfecto. La eficiencia no es del 100%, aunque es muy alta, 98 o 99, y es lo que limita la aplicación en humanos, ¿no? Porque no sabes dónde se va a insertar la corrección. ¿Este pequeño margen se manifiesta en las plantas o o sea, ¿qué pasa con este porcentaje? O sea, ¿ocurre primero? Y segundo, si ocurre, ¿se manifiesta de qué manera? Sí, en el caso de las plantas con respecto a humanos, hay algún tipo de acción que uno puede realizar dentro del proceso que permite eliminar o que no llegue ningún tipo de efecto en regiones que no son el objetivo de la edición génica. Por un lado, en la primera fase inicial, cuando uno realiza la edición génica, el grado de especificidad del diseño de las secuencias que uno utiliza permiten, bueno, llevar a un mínimo la posibilidad de off-target. Posteriormente, en el caso de plantas, que es algo que no se puede realizar dentro de humanos, por ejemplo, el maíz Woxi, si ustedes está públicamente en algunos papers, mismo de la empresa de Corteva, en el proceso de generación del producto final, en esa transición inicial puede haber algún tipo de variación que ocurre, pero uno se imagina puede generar miles de plantas. Claro. Si la edición génica inicial se realiza con elevada especificidad, puede quedar ese margen que menciona. Es discutible el grado de diseño que uno puede tener. Cuanto mayor sea la capacidad de diseñar esa especificidad, uno lo puede llevar a niveles casi de cero. Y luego, si hubiera algún tipo de variación, lo que uno realiza en los pasos siguientes en plantas es, por un lado, el chequeo de cualquier cambio off-target, es decir, genera un conjunto de plantas que luego de la transformación, y le puedo hacer un chequeo con metodologías conocidas de localización, si hubo algún tipo de, por ejemplo, de inserción de los plásmidos, de efecto fuera del objetivo, de la edición génica, etc. Y permite seleccionar diferentes plantas. Y también dentro de plantas lo que se realiza es unas generaciones también de retrocruza, que podría ser lo que uno puede realizar, donde se selecciona en contra de cualquier cromosoma, por ejemplo, si fuera el caso de tener algún tipo de cambio. Es decir, en plantas uno lo puede llevar a cero al efecto en el producto final, no queda ningún tipo
de cambio en el producto. Y también, bueno, depende si la técnica es una transformación que sea transitoria o no, es decir, que necesite hacer una segregación génica o no en las progenies, pero bueno, en esa metodología inicial, desde el primer paso que sería especificidad en el diseño de la secuencia que va a ser utilizada para la edición génica. Cuanto mayor sea esa especificidad, el efecto off-target es minimizado a niveles casi cero. La segunda fase depende si la transformación fue transitoria o no, uno puede necesitar hacer una segregación genética y por segregación genética puede también eliminar cualquier tipo de efecto. Y la tercera fase es utilizar técnicas de secuenciación o de Southern by sequencing que permite detectar si hay algún tipo de cambio. Es decir, que hay 3-4 pasos en plantas que permiten llevarlo a cero a esa posibilidad. En el caso de humanos, alguna de esas etapas no se pueden realizar. Claro, claro, perfecto. Sí, sí. Muy excelente, porque no leí muchos papers en planta, pero desconocía esta suerte de segregación de la inserción incorrecta de la secuencia, digamos, deseada, ¿no? Pero claro, si se puede segregar, se puede descartar, cosa que no se puede hacer en humanos. Elba, hay una pregunta. ¿Qué concepto se aplica cuando uno está, por ejemplo, en el caso que ya tenemos en el mundo, que han modificado los embriones y los han transferido, y ya sabemos que modificar embriones y además llevarlos adelante a un embarazo está absolutamente condenado, pero si alguien lo quisiera llevar, ¿existe alguna forma de consentimiento que valide el proceso? O sea, ya sabemos que está totalmente desaconsejado, prohibido, censurado, pero hay veces que, bueno, sobre todo en nuestro país, que las reglas son relativamente flexibles, por decir algo. ¿Existiría algún consentimiento? En mi conocimiento y por el momento no hay flexibilidad posible. Perfecto. Perfecto. Para quedarme segura y tranquila. Bueno, ya no hay más preguntas, creo. Les agradezco muchísimo a Ángela y a Enrique y espero que esto haya resultado fructífero para la audiencia. Muchas gracias. Bueno, encantada, Enrique. Gracias, Elba. Bueno, gracias también de mi parte, Elba y Ángela. Y